Mi regreso a Sevilla, a la casa familiar en el corazón del barrio de Santa Cruz, fue un aterrizaje suave y amargo. Después del estrepitoso divorcio de Ricardo, ese ambicioso pero frío hombre de negocios de Madrid, lo único que buscaba era el refugio de las paredes que me habían visto crecer. La casa, un palacete de estilo andaluz con un hermoso patio interior y balcones de hierro forjado, era un regalo de mi padre, el respetado notario don Fernando, quien nos dejó hace 7 años. Mi padre nos había dejado una posición económica más que cómoda, con propiedades bien gestionadas y una pensión generosa. Por eso mi madre, Elena, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Y se notaba. A sus 50 y tantos años, Elena desafiaba al tiempo con una obstinación casi científica. Su ritual de belleza era sagrado. No pasaba un día sin que estuviera perfectamente maquillada y vestida. Su fetiche particular, lo noté desde que volví, eran sus zapatos de tacón de aguja estiletos. Los llevaba absolutamente siempre, para el desayuno, para leer en el patio, para contestar el teléfono. Nunca la veía descalza. Ese día me recibió con un vestido de seda salvaje color berenjena, que se ceñía sutilmente a su figura, y unos taconazos de cuero negro de Manolo Blahnik, desafiando las baldosas de terracota. Su único adorno, aparte de su anillo de oro blanco, era un brazalete de filigrana en la muñeca derecha, que tocaba constantemente. Me resultaba extraño tanto esmero. ¿Para quién? Mi padre había muerto. ¿Acaso esperaba un nuevo pretendiente? Mis sospechas se centraron en las 2 veces a la semana que religiosamente visitaba el salón de belleza, el Duende, en la calle Sierpes para su manicura y peinado. La quietud de nuestro duelo compartido fue interrumpida por una noticia familiar, el regreso de mi tío, Emilio. Era el hermano menor de mi madre, un artista bohemio que había pasado las últimas 2 décadas viviendo entre Barcelona y la costa sur de Francia, gestionando una pequeña galería de arte y, según los rumores, una vida sentimental turbulenta. Era un hombre que siempre había sido un poco el rebelde de la familia. Los chismes de mis tías apuntaban a un divorcio desastroso y el colapso de sus negocios artísticos. Emilio regresaba a casa, sin planes de volver a irse. Él y mi madre eran uña y carne desde la infancia. Mi madre me lo recordaba a menudo. Emilio y yo compartíamos pupitre en el colegio, era mi alma gemela, mi cómplice. Cuando lo vi, entendí parte del magnetismo. Emilio, 57 años, a pesar de los años, conservaba el aire de un seductor. Alto, con el pelo oscuro salpicado de plata, y unos ojos verdes y penetrantes. Siempre olía a tabaco caro y cuero curtido, su fetiche personal, supongo, un aroma a poder y viaje. Su vestimenta era impecable pero relajada, chaquetas de lino italianas y camisas de cuello mao que acentuaban su cuello fuerte. Era el polo opuesto a la rigidez de mi difunto padre. La visita de Emilio a nuestra casa se hizo diaria. Hablaban durante horas en el salón, con la música de un tocadiscos de fondo. La risa de mi madre se volvió más frecuente, su porte más ligero, casi juvenil. Yo, Ana, 34 años, me sentía reconfortada por su presencia. Él era el único pariente varón que nos quedaba, ya que mi padre había sido hijo único. Un día, un joven abogado de la firma de Ricardo me propuso una cita a ciegas. Rechacé educadamente. Emilio, que escuchó mi negativa, se acercó a mí en la terraza. Me miró con esa intensidad que te desarma. Anita, tienes todo el derecho a decir no, me dijo, mientras se ajustaba el cinturón de su pantalón de sarga. Pero no te entierres aquí. Eres una mujer joven, con fuego en la sangre. Sal, vive. A veces el amor que buscas no tiene el envoltorio que esperas. Puede que esté mucho más cerca. Su mirada se deslizó de mí a mi madre, que justo entraba con una jarra de limonada, su vestido de seda rozando el suelo. La conversación crucial llegó una semana después. Estábamos en la cocina, bebiendo café. Mi madre ese día había elegido un conjunto de lencería de satén color marfil bajo un ligero kimono de encaje,
un atuendo que, aunque íntimo, llevaba con la naturalidad de un traje de noche. Ana, sabes que mi hermana tiene su casa llena en Granada y no puede hospedar a Emilio por mucho tiempo, comenzó con un tono nervioso. Además, él se siente en Sevilla. Y esta casa es enorme. Solo somos tú y yo. Asentí. El palacete era gigantesco. ¿Qué pensarías si le pidiéramos que se quedara a vivir con nosotras? Nos daría apoyo, es nuestro hombre en casa. Nadie se atrevería a molestarnos. Sentí una oleada de alivio. Era lógico. Claro que sí, mamá. Me agrada el tío. Y sí, tener un hombre de la familia aquí me da tranquilidad. La sonrisa de Elena fue radiante, casi liberadora. Emilio aceptó inmediatamente. Se instaló en la habitación de invitados con vistas al patio. Trajo consigo un aire a mundo, a arte y, por supuesto, ese penetrante aroma a tabaco y eau de toilette francesa. Sus noches con mi madre ahora eran charlas tardías, risas apagadas y paseos por la ciudad, a los que yo me unía a menudo. Él era la alegría que le faltaba a mi vida, la espontaneidad que mi matrimonio nunca tuvo. Nos llevó a Cádiz, a la playa de la Caleta, y a los bares de tapas del centro histórico. Emilio estaba obsesionado con abrir un gran negocio en la ciudad, una importadora de arte con una sección de vinos exclusivos. Tengo capital, Anita, pero quiero estudiar el mercado, me decía. Pronto su atención se centró en mí. Un domingo me encontró leyendo en el porche. Estaba vestido con unos pantalones de lino blanco y sandalias de piel sin calcetines, una sutil, atractiva informalidad. ¿Vas a pasar tu vida entera leyendo, niña? Tienes que salir, buscar trabajo, interactuar. Quizás conozcas al hombre que te merezca en la calle, no en un sofá. Esta reclusión es mala para ti. Necesitas fuego. Me convenció. Mamá, por supuesto, estuvo de acuerdo. Tu tío tiene razón, Ana. Busca tu destino. Emilio, con su red de contactos artísticos, me consiguió un puesto como asistente en una prestigiosa tienda de antigüedades en la antigua Judería, a la vuelta de la esquina. Era el inicio perfecto, una excusa para vestirme bien, usar mis propios tacones, aunque nunca a la altura de los de mamá, y socializar. Lo acepté con gratitud. Jamás se me ocurrió que toda esa súbita, desinteresada preocupación por mi bienestar y mi salida de casa no era más que una cortina de humo. Una coartada. Para que ellos dos tuvieran la casa, y la intimidad para ellos solos. Mi nueva vida en Sevilla, trabajando en la tienda de antigüedades en el casco antiguo, se sentía como una liberación. De repente mi rutina giraba en torno a la belleza de los objetos antiguos y, más importante, a la interacción social. Había vuelto a usar mi propia colección de tacones, aunque eran botines de cuero cómodo para el trabajo, nunca alcanzando la audacia de los estiletos de Elena. En casa la atmósfera se había asentado en una extraña pero cómoda normalidad. Mamá y Emilio compartían las tareas domésticas, los paseos vespertinos y las copas de Jerez en el patio. Yo era parte del cuadro familiar, pero no el foco central, lo cual agradecía. Ellos dos eran un dúo perfectamente orquestado de complicidad y elegancia sevillana. En la tienda conocí a Javier, el dueño, un coleccionista con un aire intelectual, y a Maribel, la restauradora, que rápidamente se convirtió en mi confidente. La galería, con su olor a madera antigua y cera, era mi santuario. Un jueves, sin embargo, el santuario se vino abajo. Había asistido a una subasta de arte sacro en el Arenal y la tensión me había dejado exhausta. Eran solo las 4, hora de la siesta en Sevilla. Normalmente regresaba a las 7, pero decidí tomarme la tarde libre. Necesitaba silencio. No avisé a nadie. Sabía que Emilio y mi madre solían aprovechar esa franja horaria para sus paseos o las visitas de mi madre a su salón de belleza en Sierpes. Entré por la puerta trasera, la que da al jardín, con la intención de subir las escaleras sin hacer ruido.
Pero ya en el umbral, un aroma intenso me golpeó, la inconfundible mezcla del tabaco caro de Emilio, el perfume floral de Elena, y algo más, algo animal, almizclado y prohibido. Lo primero que vi fue la ropa dispersa en el suelo del salón. La camisa de lino blanco de Emilio estaba hecha un manojo junto a la chimenea. Y la bata de seda de mi madre, ese kimono de encaje marfil que parecía una segunda piel, estaba arrojada sobre el respaldo de un sillón. El corazón se me disparó. ¿Un robo? ¿Un accidente? El ruido no venía del salón, sino del despacho de mi padre, la habitación que siempre había representado la sobriedad y la ley. Las puertas de madera noble estaban ligeramente entreabiertas. Me acerqué con cautela, descalza ahora, pues me había quitado los botines en el hall para no hacer ruido. Lo que escuché no eran palabras, sino jadeos ahogados, risas roncas y susurros de éxtasis que hacían temblar las viejas paredes. Las voces de mi madre y mi tío, inconfundibles, se entrelazaban en un ritmo que no dejaba lugar a dudas. Me asomé por la rendija. La escena, iluminada por el sol de la tarde que se colaba por los visillos, era impactante. Mi madre y mi tío estaban completamente desnudos, consumidos por una pasión frenética sobre el gran sofá de cuero. Sus cuerpos, maduros pero bien cuidados, se movían con una sincronía perturbadora. En un instante de clímax vi un detalle que me heló la sangre. Emilio, con una mano, apretaba ligeramente el tobillo de mi madre, justo encima del talón, como si ese contacto sutil con esa parte tan expuesta fuera un punto focal de su placer. Ella a su vez apretaba los ojos, dejando escapar un grito sofocado. Era un fetiche íntimo y visual, una demostración de posesión que me resultó extrañamente poderosa. En ese momento mi madre levantó la cabeza y me vio. Sus ojos, llenos de éxtasis un segundo antes, se llenaron de un pánico absoluto. Ana, gritó cubriéndose torpemente. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Mi voz salió sorprendentemente firme. No hace falta, mamá. Está bastante claro. No tenías que haberme buscado trabajo para tener la casa libre. Emilio, menos alterado, solo me miró con una ceja arqueada, con una mezcla de furia e incredulidad. Mi madre se levantó rápidamente enrollándose la bata de seda. Estaba avergonzada, pero rápidamente recuperó su habitual arrogancia. Pues sí. Es lo que ves. ¿Y qué? Tu padre murió hace 7 años. No quería el escándalo. ¿Iba a buscarme un hombre cualquiera? Emilio es familia. Él nos da cobertura. Emilio se incorporó aún desnudo, sin mostrar vergüenza. Me miró con una sonrisa cínica y persuasiva. Ana, eres una mujer madura, divorciada. Conoces la soledad. El amor encuentra caminos, incluso los prohibidos. Lo que pasa aquí se queda aquí. Me sentí atacada y seducida por su descaro. Tenían razón. Yo estaba sola, hambrienta de vida. Esto es asqueroso, susurré, aunque la palabra sonó hueca. ¿Asqueroso? Es auténtico, Anita, replicó Emilio. Somos dos almas solitarias que se encontraron. Y tú eres la tercera. Si tú callas, nosotros callamos. Todos ganamos. Mira, esto es solo una hora de olvido. ¿Hay algo de malo en darnos placer mutuamente? Su tono no era de disculpa, sino de invitación descarada. Su desnudez, en lugar de ser una vergüenza, parecía una demostración de poder ante mí. Mi madre se acercó y su aliento olía a vino. Hija, somos mujeres. ¿Sabes lo que se siente la necesidad? Nosotras nos cubrimos las espaldas. Me di cuenta de que no estaban pidiendo perdón, me estaban ofreciendo un pacto. Un pacto de silencio, de complicidad y, quizás, de algo más. Su lógica, aunque retorcida, apelaba a mi propia soledad y fracaso matrimonial. No diré nada, prometí con la voz rota. Pero no quiero ver esto.
Emilio se acercó, su piel cálida. Tomó mi barbilla suavemente. Piensa en ello, Anita. Estamos solos, tú y yo. ¿Y ella? La soledad es peor que cualquier juicio social. Y sabes que te entendemos mejor que nadie. Salí del despacho, dejando la puerta abierta tras de mí. Mi corazón latía con furia y una incipiente terrible curiosidad. Habían querido sacarme de casa, pero ahora que conocía su secreto, yo era la llave de su nuevo mundo. El pacto de silencio no declarado entre mi madre Elena y mi tío, Emilio, me había convertido en la guardiana de un secreto explosivo. Mi vida se dividió en dos: la fachada elegante de mi trabajo en la tienda de antigüedades en Sevilla, donde Ana era profesional y reservada, y la realidad incandescente de mi casa en el barrio de Santa Cruz. La tensión se había transformado en una complicidad tácita. Elena y Emilio ya no fingían tanto, su cercanía era constante, sus miradas estaban llenas de un código compartido que me excluía, pero cuya existencia yo atestiguaba. Yo me sentía solitaria, pero ahora, de forma paradójica, también me sentía central a su mundo prohibido. Emilio intensificó sus esfuerzos para justificar su relación ante mí. Durante nuestras caminatas por el parque de María Luisa, me hablaba con la elocuencia de un artista. Anita, lo que compartimos Elena y yo es una conexión esencial, me decía, con ese intenso aroma a cuero que lo envolvía. Es la nostalgia de la infancia, la única persona que realmente te conoce. No es un affair barato, es la supervivencia emocional. Luego cambiaba el enfoque a mí. Tú, mi querida, eres un volcán dormido. El divorcio te dejó herida, pero veo la energía no canalizada en tus ojos. No puedes ahogar ese fuego andaluz por las normas sociales. La vida es corta para la contención. Sus palabras seductoras y peligrosas resonaban con la verdadera soledad que sentía. Era una trampa, pero una trampa que ofrecía comprensión. A pesar de la verdad que conocía, seguían manteniendo sus horas de olvido, cuando yo estaba supuestamente en el trabajo. Sin embargo, un martes volví a fallar. Había tomado el día libre para ir a la feria de muestras a buscar piezas para la tienda, pero una migraña me obligó a regresar a casa a las 4 de la tarde. Entré en el salón con el mismo sigilo que la vez anterior. La luz de la tarde iluminaba el espacio. No había ropa en el suelo esta vez, pero sí música, un tango argentino lento y melancólico sonaba en el tocadiscos. Y allí estaban. Bailando. Mi madre Elena llevaba un vestido lencero de satén largo color rojo carmesí, que se movía con una fluidez espectacular. Era un atuendo que parecía haber salido de un camerino íntimo, pero ella lo llevaba con la dignidad de una bailaora. Sus pies descalzos estaban adornados únicamente por unas tobilleras delicadas que tintineaban suavemente con el ritmo, un nuevo y fascinante fetiche visual. Emilio la sostenía con firmeza, su camisa de seda azul oscuro desabrochada en el pecho, revelando una cadena de oro. La diferencia esta vez fue que no gritaron de pánico. Emilio me vio por encima del hombro de mi madre y sus ojos se oscurecieron con una osadía electrizante. Ana, dijo suavemente sin dejar de moverse. Has llegado antes. El baile está en su punto álgido. Mi madre se separó ligeramente, pero se mantuvo en los brazos de Emilio. Su respiración era agitada. Hija, te iba a llamar. Estábamos celebrando un pequeño éxito de Emilio. La escena era teatral y profundamente íntima. No solo sexo, sino una demostración de su conexión a través del arte y el movimiento. Emilio se acercó, rompiendo la pose. Su magnetismo era innegable. Me tomó la mano y sentí el calor de su piel. Ven, Anita, me ordenó, pero con dulzura. No seas solo la espectadora de nuestra felicidad. Tú también mereces esto. La cercanía es el antídoto contra el pasado. Me guió hacia el centro del salón, obligándome a dejar mi bolso de cuero en el suelo.
Llevaba puesto un sencillo vestido midi de crepé color terracota y zapatos de tacón bajo de corcho. De forma instintiva, comencé a moverme con ellos en ese espacio íntimo. Primero bailó conmigo, sosteniéndome de forma que sentí el fuego que irradiaba su cuerpo. Luego volvió con mi madre. Y finalmente hicimos un baile de tres, una coreografía lenta y sensual, donde nuestros cuerpos se rozaban y separaban, creando un triángulo de energía. No había nada sexual en el baile, pero el significado era inmenso. Era la aceptación total de mi presencia, mi inclusión en su círculo sagrado. Durante un giro, Emilio me susurró al oído, ¿lo sientes? Esta es la verdad. La vida no se trata de etiquetas. Se trata de sentir. ¿Por qué desperdiciar tu tiempo en el miedo y en reglas que te dejaron sola? Cuando la música terminó, me quedé sin aliento. Me sentía viva por primera vez desde mi divorcio. Me sentía deseada no solo como hija o sobrina, sino como una mujer cuyo cuerpo y presencia eran importantes. Mi madre me miró con una sonrisa cargada de conocimiento. Ahora somos tres almas solitarias que han encontrado un refugio. Y nadie, Ana, podrá juzgarnos porque nadie lo sabrá. En ese momento supe que el pacto había ido más allá del silencio. Se había convertido en una invitación abierta a la intimidad. Y en mi soledad abrumadora, esa invitación comenzaba a sentirse como el único camino. A partir de aquel baile en el salón, nuestra vida en el palacete sevillano adquirió una nueva, electrizante normalidad. Había cruzado la línea de la mera observadora para convertirme en la guardiana activa de su secreto, y a su vez en la receptora de su comprensión. Ya no era Ana la divorciada fracasada, era Ana la cómplice, la necesaria. Mi trabajo en la tienda de antigüedades continuó, pero mis regresos a casa se hicieron cada vez más tempranos. El fuego que Emilio había mencionado ya no me quemaba en el interior, se estaba convirtiendo en un calor compartido dentro de las paredes de la casa. Las noches se volvieron largas y confesionales. Nos reuníamos en el salón, bajo la suave luz del candelabro de hierro forjado. Elena irradiaba una serenidad que no le había visto en años. Solía sentarse en el sofá, con sus tacones de aguja descansando sobre una alfombra persa, revelando la tensión elegante de sus pantorrillas. Ese era su uniforme de noche. Emilio se sentaba cerca, su aura de tabaco y cuero nos envolvía a todos, y siempre vestía pantalones de vestir impecables con una camisa de lino desabrochada. Una noche, mientras llovía a cántaros sobre Sevilla, mi madre se dirigió a mí con la franqueza que ahora era nuestra norma. Anita, la diferencia entre nuestra relación y tu matrimonio es esta, la autenticidad, dijo Elena, tomando un sorbo de vino de Jerez. Tú vivías con un hombre que no te veía. Nosotras, tu tío y yo, nos vemos. Y yo sé que tú también quieres ser vista. Yo solo estoy sola, confesé, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar la verdad. Emilio se acercó, deslizando su silla. Su mano rozó mi rodilla, un gesto inocente que en este nuevo contexto, se sentía como una chispa peligrosa. La soledad es el peor cáncer, querida Ana, me dijo con voz baja y profunda. Tu matrimonio te hizo sentir que no eras deseable. Eso es mentira. Mira a tu madre. Ella es deseable. Y tú también lo eres. Y nosotros no te juzgaremos. Te lo prometo. Somos tu sangre. Somos tu refugio. Sus palabras tan directas y crudas resonaban con mi propia hambre emocional. Yo estaba agotada de ser la víctima del divorcio. Quería ser, sentir, desear. En ese momento Emilio, con esa formalidad seductora que le era propia, hizo algo que me dejó sin aliento. Llevaba unos mocasines de terciopelo que no usaba calcetines. Deslizó su pie por debajo de la mesa y rozó mi tobillo con la punta de su zapato. Fue un toque casual, un fetiche sutil que para mí significaba una conexión prohibida, un gesto de dominio que me excitó en mi vulnerabilidad. Estamos aquí, Ana.
Para compensar todo lo que el mundo te quitó, continuó Emilio, manteniendo el contacto sutil con su pie. No importa cómo lo hagamos, solo que lo hagamos juntos. Mi madre, al ver la interacción, asintió con una sonrisa complacida. Era como si esa complicidad tácita le diera el permiso, o incluso el placer. Es verdad, hija. Aquí todos somos adultos. Y todos tenemos necesidades. ¿Qué importa si las satisfacemos entre nosotros? Es seguro. Es secreto. Es nuestro. Aquella noche ya no pude dormir. Sus palabras resonaron con la fuerza de un mantra. Ellos eran auténticos. Ellos me aceptaban. Y yo estaba vacía. A la mañana siguiente me quedé en casa fingiendo una enfermedad. Cuando bajé los encontré a los dos en el patio bebiendo café. Mi madre llevaba una blusa de gasa negra que se transparentaba ligeramente, y pantalones blancos de lino que la hacían parecer una diosa griega. Emilio, con una camiseta de algodón oscura, estaba cortando naranjas. Sabía que te quedarías, dijo Elena, con esa sonrisa que ahora me parecía leer el alma. El desayuno transcurrió en un silencio cómplice. El ambiente estaba cargado de la expectación que había nacido la noche anterior. Mientras Emilio me pasaba el azúcar. Su mano rozó la mía de nuevo. Esta vez la retuvo. Me miró a los ojos con una seriedad abrumadora. Ana, Elena y yo nos amamos, declaró, sin un ápice de vergüenza. Es un amor no convencional, nacido de la historia y la soledad. Pero es real. Y tú eres parte de nuestra historia. Siento que tienes el mismo hambre de afecto, de ser deseada. No te escondas más. Finalmente cedí. No por lujuria, sino por la desesperación de la conexión. Yo quería ese refugio. Me levanté sintiendo que la última barrera de mi moralidad se desmoronaba. Fui hacia Emilio y tomé sus manos. Miré a mi madre, cuyo rostro se iluminó con una mezcla de triunfo y ternura. Si esto me ayuda a olvidar y a sentirme parte de algo, logré decir, sintiendo las lágrimas. Emilio se puso de pie. Claro que sí, preciosa, susurró. Vamos. Te enseñaremos que la soledad compartida es mucho más dulce que la individual. Mi madre se unió a nosotros. Su mirada me infundió coraje. Los tres caminamos hacia el despacho, el lugar donde se había descubierto el secreto. Esta vez las puertas se quedaron abiertas, como símbolo de que ya no había nada que ocultar entre nosotros. Allí, en la intimidad de ese espacio, comenzó lo que era mi única opción. No fue una imposición, sino una aceptación desesperada. Empezó con un abrazo colectivo, un contacto de piel que me hizo sentir inmensamente viva. Los labios de Emilio se encontraron con los míos, luego con los de Elena, y de nuevo conmigo en un círculo de afecto y necesidad. En ese momento sentí que su tabú era mi salvación. Éramos tres náufragos y por fin, habíamos encontrado una balsa. Nuestra soledad compartida se convirtió en un refugio, un espacio donde la moralidad se suspendía y solo existía la necesidad mutua. La intimidad a tres era, paradójicamente, la única forma en que yo, Ana, me sentía verdaderamente segura después del naufragio de mi matrimonio. No era un torrente de pasión, sino un calor constante, un antídoto contra el vacío. Las horas de olvido ahora nos involucraban a los tres, y yo me sentía valorada como nunca antes. El mundo de afuera, mi trabajo en la tienda de antigüedades de Sevilla, se sentía lejano e irreal. Recuerdo una tarde de sábado en el patio andaluz. El sol, filtrándose por los naranjos, creaba un juego de sombras doradas. Elena, mi madre, estaba reclinada en la hamaca, vestida con un pareo de seda verde esmeralda anudado a la cintura y un top de crochet blanco. Su único calzado eran unas sandalias de esparto planas, con cordones de seda que se ataban hasta el tobillo, revelando un pedicura impecable, el fetiche discreto de la piel desnuda y cuidada. Emilio y yo hablábamos sobre el arte de la esgrima,
un hobby que él había traído de Barcelona. Emilio nos miraba a las dos con una sonrisa de satisfacción. «Sois mis dos musas», dijo con su voz ronca. «Una es mi ancla a la historia, mirando a Elena, y la otra es mi futuro y mi oportunidad, mirándome a mí. Hemos formado una familia única, Ana». Esa sensación de familia única era mi salvación. Creía en ello, creía que su amor por mí era genuino, parte de su pacto de autenticidad. Sin embargo, la fachada de su negocio de arte comenzó a resquebrajarse. Emilio anunció que debía viajar de urgencia a Málaga y luego a Bilbao para cerrar un gran trato de exportación de vinos. Estaría fuera 3 días. La noche que se fue me quedé con mi madre en el salón. Ella se sentó junto a la chimenea, pensativa. Llevaba un vestido largo de terciopelo azul noche, su color más serio, y sus manos sostenían con fuerza su anillo de zafiro familiar. «¿Qué sucede, mamá?» «¿Estás preocupada?», pregunté. Ella suspiró profundamente. La verdad cruda que superaba el tabú de nuestro incesto, se derramó. «Ana, ¿sabes por qué Emilio volvió realmente? No fueron solo problemas en Barcelona. Tiene deudas enormes con gente muy peligrosa en la Costa del Sol. Su proyecto de arte y vino es una tapadera». Me quedé helada. ¿Pero su capital? Dijo que traía dinero. Ese capital era la mayor parte de lo que quedaba de la venta de los terrenos de tu padre, reveló mi madre, su voz quebrándose. Me prometió que lo multiplicaría con el negocio del vino. Yo quería creerle. El mundo se detuvo. Comprendí el horror que se escondía detrás de la intimidad. Entonces el pacto, la cercanía, todo era para asegurar mi silencio y el acceso a la casa. Mi voz era apenas un susurro. Elena me miró con una expresión de profundo dolor. No, mi amor, no solo eso. Yo me volví a enamorar de él. De la forma más retorcida, sí. Pero él me manipuló para obtener el dinero, y luego nos manipuló a las dos con esta falsa intimidad para garantizar su cobertura y mi silencio. ¿Y mi trabajo en la tienda de antigüedades? Quería que estuvieras fuera, distraída, lejos de las cuentas y de casa la mayor parte del día para que él pudiera moverse libremente y usar el dinero. Justo en ese momento, escuchamos la llave en la cerradura. Era Emilio, regresando inesperadamente de su supuesto viaje a Málaga. Entró en el salón con un abrigo de lana fina y unos relucientes botines de piel de cocodrilo, su última adquisición, supongo. Nos miró con una sonrisa fácil. Vaya, mis dos reinas esperándome. ¿Ya está lista la cena, Ana? Su arrogancia, su total desinterés, rompió la última barrera de mi ilusión. Todo ese calor era solo un teatro para su estafa. Mi madre se levantó, su voz gélida. No hay cena, Emilio. Queremos saber dónde está nuestro dinero. Emilio se rió, un sonido seco y cruel. El dinero está en inversiones, Elena, como prometí. Y en cuanto a lo demás, ¿no lo pasamos bien? Ana, te necesitabas desesperadamente sentirte deseada. Te di lo que tu estúpido marido madrileño no pudo. Fuiste feliz, ¿no? Me sentí sucia, ingenua y utilizada. Nuestro refugio se había desmoronado. Toda nuestra cercanía era solo para controlarnos y tener las manos libres, espeté. No seáis simplistas, mujeres, respondió tirando su abrigo sobre el sofá. En la vida, cada placer tiene un precio. Vosotras obtuvisteis el alivio de vuestra soledad y un poco de emoción prohibida. Yo obtuve paz y capital. Todos ganamos. Mi madre se puso a mi lado. Se acabó, Emilio. Vete. O llamaré a la policía. Él sonrió con una frialdad aterradora. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Por incesto consentido? ¿Crees que alguien en Sevilla creerá la historia de las dos mujeres de la familia, que se turnaban con el hermano / tío para paliar su soledad?
Nuestro secreto es nuestra cadena. No puedes denunciarme sin hundirte tú misma y arruinar la memoria de tu padre. Tenía razón. Nos había acorralado. Su arrogancia era su escudo, nuestro tabú era su arma definitiva. Ya no os necesito, dijo con un tono triunfal, mientras se dirigía a la puerta. Ahora tendréis que consolaros la una a la otra. Se fue, dejando un silencio ensordecedor. Miré a mi madre. Su rostro, antes lleno de vida, ahora era una máscara de desesperación y furia. Sabíamos que los fondos se habían ido, y que nuestra intimidad prohibida era ahora un cómplice de nuestro desastre. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, pregunté con el corazón roto. Mi madre Elena se irguió. Su vestido de terciopelo susurró con el movimiento. Sus ojos, fijos en la puerta cerrada, brillaron con una resolución helada. Ahora, Ana, dijo con una voz dura y baja, tenemos que vivir con nuestro secreto. Y demostrarle que se equivocó. Que no somos simplemente juguetes vacíos. Me tomó la mano. En su mirada había algo nuevo y aterrador, no solo la promesa de la venganza, sino la certeza de que el pacto de intimidad que nos había creado, ahora, con la partida del hombre, tomaría una forma completamente diferente y desconocida.